Visualiza por un instante la posibilidad de abrirte al Espíritu Santo de forma tan genuina que su presencia transforme tu existencia de maneras que jamás imaginaste. No se trata de un momento efímero, sino de una conexión constante en la que Él te orienta, te fortalece y te llena de paz. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras escuchar su voz con claridad y sentir su guía día a día, superando retos y alcanzando la plenitud en Cristo? Quizás ese vacío interior que a veces sientes es la señal de que aún no has experimentado la completa llenura del Espíritu Santo. ¿Te ha pasado sentirte desconectado, a pesar de tus esfuerzos por acercarte a Dios? Tal vez se deba a que aún no has abierto de par en par tu corazón al Espíritu Santo. Al entregarte a Él, trasciendes las palabras de tus oraciones, permitiendo que su presencia te transforme, te guíe y se haga presente en cada rincón de tu vida. Si anhelas una verdadera transformación espiritual, aprender a abrir tu corazón al Espíritu es esencial, es el primer paso para vivir bajo su poderosa dirección. En este encuentro, descubriremos 7 pasos fundamentales para abrirte al Espíritu Santo y dejar que su presencia renueve todos los aspectos de tu vida. Si sientes el deseo de recibir un mayor don de Dios, te invito a comentar: Espíritu Santo, inunda mi ser con tu presencia. Unidos en este compromiso, podemos avanzar juntos hacia una existencia más plena en Cristo. Y si prefieres dar un paso más sencillo, te invito a escribir uno en los comentarios, manifestando tu deseo de recibir estas bendiciones de inmediato. O bien, escribe 2, si además anhelas acceder a un caudal de enseñanzas que ayudarán en tu crecimiento espiritual. Además, si te gusta este contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar con el Espíritu Santo, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like y compartir este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Comenzamos. El primer paso para abrirnos al Espíritu Santo consiste en pedirle con un corazón sincero. Esta petición trasciende la mera repetición de palabras o la formalidad de un ritual, pues es un acto de entrega total, en el que reconocemos la profunda necesidad de la presencia transformadora de Dios en nuestro interior. Al acercarnos a Él, no se trata solo de emitir una oración, sino de permitir que cada palabra y cada suspiro reflejen la humildad, la fe y el deseo genuino de recibir su don. La sinceridad es la base de toda relación auténtica, y pedir al Espíritu Santo de manera honesta es el primer paso para abrirnos a la obra de Dios en nuestra vida. Para lograr esta sinceridad, es indispensable primero hacer una introspección y reconocer todas aquellas actitudes que pueden interponerse en nuestra relación con Dios. Muchas veces, el orgullo, la autosuficiencia o incluso el temor a mostrarnos vulnerables nos impiden presentarnos ante el Creador con el corazón abierto. La invitación de Jesús, expresada en Lucas 11, versículo 13, nos recuerda que, aunque seamos imperfectos, nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos lo mejor. Esta promesa nos motiva a dejar de lado cualquier reticencia y a reconocer nuestra dependencia absoluta de su gracia. En ese acto de humildad, al declarar nuestras necesidades y abrir nuestro corazón, se inicia un proceso de transformación en el cual la presencia del Espíritu actúa para renovar, sanar y fortalecer cada aspecto de nuestro ser. La verdadera transformación se inicia cuando dejamos de lado todas las máscaras y pretensiones y nos presentamos ante Dios tal como somos. Esta honestidad no solo es un requisito para recibir bendiciones, sino que también nos libera de las ataduras del orgullo y la falsa autosuficiencia. Al admitir nuestras debilidades y limitaciones, creamos un espacio en el que el Espíritu puede obrar libremente.
En este proceso, es vital reconocer que no somos capaces de alcanzar la plenitud por nuestros propios esfuerzos, sino que necesitamos el auxilio divino para encontrar la paz, la dirección y la fortaleza necesarias para enfrentar la vida. Esta apertura sincera permite que cada oración se convierta en un diálogo vivo con Dios, en el que no solo hablamos, sino que también escuchamos su guía y su amor incondicional. Esta entrega total a la presencia de Dios se refleja en la calidad de nuestras oraciones, que deben salir del corazón con total honestidad. No se trata de recitar fórmulas preestablecidas, sino de expresar en cada palabra nuestro anhelo por una transformación interior. La oración sincera es un acto de fe en el que dejamos a un lado cualquier temor al juicio o a la crítica y nos rendimos ante el poder de Dios. Al hacerlo, el Espíritu comienza a trabajar en nosotros, derribando barreras y abriendo caminos que antes parecían imposibles. El testimonio de quienes han experimentado esta transformación es claro: la sinceridad en la petición abre puertas a cambios profundos, no solo en nuestro estado emocional o espiritual, sino en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. La autenticidad en la oración se manifiesta también en la disposición a confesar nuestras fallas y a pedir perdón. Reconocer nuestras faltas es una muestra de humildad que nos acerca aún más a Dios, pues nos permite liberarnos de cargas innecesarias y recibir la renovación del Espíritu Santo. La confesión no debe verse como un acto de debilidad, sino como una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación con el Creador. Este proceso de liberación interior nos prepara para recibir la gracia divina y nos impulsa a vivir de manera coherente con el compromiso que hemos asumido al pedir sinceramente. Cada confesión es, en esencia, un paso hacia la sanación y la transformación, un acto que nos recuerda que en la presencia de Dios siempre hay espacio para la redención y la esperanza. El impacto de pedir al Espíritu Santo con un corazón sincero se refleja en todos los ámbitos de nuestra existencia. Cuando permitimos que el Espíritu obre en nuestro interior, experimentamos una renovación que transforma nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras relaciones. Es como si cada aspecto de nuestra vida se impregnara de una nueva luz, capaz de disipar la oscuridad del desánimo y del temor. La transformación no es un proceso instantáneo, sino un camino que se recorre día a día, en el que cada momento de sinceridad se suma a la obra continua de Dios en nosotros. Al aceptar nuestra dependencia y reconocer nuestra necesidad, creamos un puente de comunicación inquebrantable con lo divino, un lazo que nos conecta con la fuente inagotable de amor y paz. Ejemplos bíblicos ilustran de manera contundente la importancia de este primer paso. El relato de Zaqueo, por ejemplo, nos muestra cómo un hombre que, a pesar de su éxito y prosperidad, sintió la imperiosa necesidad de un cambio interior. Su acto de subir a un árbol para ver mejor a Jesús simboliza esa búsqueda sincera de la verdad, de la redención y del perdón. Al dejar atrás el orgullo y mostrarse vulnerable, Zaqueo se abrió a recibir la transformación que solo el Espíritu Santo podía ofrecerle. De igual forma, los salmos del rey David son un testimonio de la autenticidad en la oración. En ellos, David expone sin reserva sus sentimientos más profundos, desde la desesperación hasta la gratitud, mostrando que la honestidad ante Dios es la clave para una relación verdadera y duradera. Cada experiencia de sinceridad en la oración fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en la generosidad divina. La práctica diaria de meditar en la palabra y de buscar momentos de intimidad con Dios nos permite identificar y superar aquellas actitudes que nos impiden vivir plenamente su presencia. La meditación, la confesión y la adoración son herramientas poderosas que nos ayudan a cultivar un corazón abierto y receptivo. Al dedicar tiempo a la reflexión y a la comunión con el Creador, podemos identificar los obstáculos internos y trabajar en eliminarlos,
permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme en cada aspecto de nuestra vida. Este proceso de transformación, basado en la sinceridad y la humildad, no solo fortalece nuestra relación personal con Dios, sino que también repercute en la manera en que interactuamos con los demás. Al ser transformados internamente, nos volvemos capaces de transmitir esa luz y ese amor a quienes nos rodean, convirtiéndonos en testigos vivos de la gracia divina. La autenticidad en la oración es, por tanto, un llamado a vivir de manera coherente con nuestra fe, a actuar con integridad y a compartir el mensaje del Evangelio a través de nuestras acciones y palabras. Cada acto sincero de fe tiene el poder de influir positivamente en nuestro entorno, sembrando esperanza y generando cambios que pueden transformar comunidades enteras. En definitiva, pedir al Espíritu Santo con un corazón sincero es el cimiento sobre el cual se edifica una vida plena y transformada. Es el reconocimiento de que, sin la gracia de Dios, nuestras fuerzas son insuficientes y nuestros logros son efímeros. Al presentarnos ante el Creador con total honestidad, abrimos la puerta a una comunión profunda y a una transformación que abarca no solo nuestro interior, sino cada aspecto de nuestra existencia. La experiencia de una verdadera intimidad con Dios comienza cuando dejamos atrás todas las máscaras y nos rendimos a la obra del Espíritu, permitiendo que cada oración sincera se convierta en una semilla de renovación. Este acto de entrega y humildad nos prepara para recibir no solo el consuelo divino, sino también la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La invitación a pedir con sinceridad es, en última instancia, una invitación a vivir en plenitud, a experimentar la paz y la dirección que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Una vez que hemos aprendido a pedir al Espíritu Santo con un corazón sincero, el siguiente desafío consiste en hacerlo con una fe inquebrantable y una expectativa viva. Este paso implica más que recitar palabras, es un acto de confianza profunda en las promesas de Dios y en su capacidad para transformar nuestras vidas. Al pedir con fe, nos posicionamos en una actitud de esperanza que trasciende las circunstancias, convencidos de que cada petición es escuchada y que, en el momento oportuno, la respuesta divina se manifiesta de manera perfecta y generosa. La fe, en su esencia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ha visto. Esta convicción se fundamenta en la experiencia y en las promesas que encontramos en las Escrituras. Jesús mismo nos exhorta en Mateo 7, versículo 7 a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que a quienes lo hacen se les abrirán las puertas de la bendición. Estas palabras no solo nos invitan a la acción, sino que también refuerzan la idea de que Dios es un Padre generoso, dispuesto a suplir nuestras necesidades de maneras que superan cualquier expectativa humana. Al pedir con fe, nos comprometemos a confiar en su tiempo perfecto y en su sabiduría infinita, reconociendo que cada respuesta, aunque a veces no se manifieste de inmediato, es la obra del amor divino. La expectativa es esa actitud interna que nos impulsa a mantener la esperanza activa, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Es la convicción de que Dios, en su infinita bondad, está obrando en cada situación y que cada petición es atendida conforme a su voluntad. Esta actitud no es pasiva, al contrario, se trata de una esperanza vibrante que nos anima a seguir orando, a persistir en la fe y a estar atentos a los indicios de su acción en nuestras vidas. La transformación que ocurre cuando oramos con fe se extiende a nuestro ser entero, despertando en nosotros una fuerza renovada y una disposición a actuar de acuerdo con la voluntad divina. La historia de Salomón es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la expectativa pueden moldear nuestro destino. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier deseo, Salomón eligió pedir sabiduría, no para obtener riquezas ni poder, sino para gobernar con justicia y compasión. Esa elección,
hecha desde la convicción de que la verdadera fortaleza radica en la sabiduría divina, le permitió recibir bendiciones que trascendieron lo material. La petición de Salomón es un testimonio del poder de pedir con fe. Al poner su confianza en Dios, se abrió a recibir no solo lo que había pedido, sino también abundantes muestras de su favor que transformaron su reinado y su vida personal. Asimismo, la experiencia de los discípulos en Pentecostés evidencia cómo una fe firme y una expectativa activa pueden cambiar el curso de la historia. En aquel momento decisivo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los discípulos pasaron de ser personas temerosas y confundidas a convertirse en portavoces valientes del Evangelio. Su transformación fue el resultado directo de una fe que se apoyó en la certeza de que Dios estaba obrando entre ellos. Al aceptar esta nueva realidad, sus vidas se llenaron de un propósito renovado, y la misión de difundir el mensaje de salvación se convirtió en una experiencia vivificante. Este cambio radical demuestra que cuando la fe se une a la expectativa, el resultado es una renovación completa, capaz de derribar cualquier barrera y de encender la esperanza en los corazones. Pedir con fe y expectativa no es solo un acto interno, sino que también nos convoca a vivir de manera coherente con esa convicción. La verdadera fe se refleja en acciones que manifiestan la transformación interior que hemos experimentado. Al actuar en obediencia a la guía divina, confirmamos nuestra confianza en las promesas de Dios. La práctica diaria de la oración, combinada con una escucha atenta de su voz, refuerza esa relación íntima y nos impulsa a perseverar, incluso cuando la respuesta no sea inmediata. La paciencia se convierte en una virtud esencial, pues nos enseña que, a veces, lo que aparenta demora es simplemente la manifestación de una obra divina en curso. Otro aspecto importante de este paso es el rol que juega la comunidad de creyentes. Compartir nuestras experiencias y testimonios con otros nos ayuda a fortalecer la fe, ya que la unión de varias voces en alabanza y esperanza es un poderoso testimonio del amor de Dios. Al ver cómo otros han recibido respuestas a sus peticiones, nuestra propia expectativa se renueva y se afianza, creando un ambiente de aliento y crecimiento espiritual. Esta comunión nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino, el apoyo mutuo y el compartir las cargas y las victorias refuerzan la certeza de que Dios obra en cada uno de nosotros. La perseverancia en la oración es un componente crucial de pedir con fe. Las Escrituras nos enseñan, a través de parábolas y relatos de la historia de la salvación, que la constancia y la paciencia son virtudes que abren el camino a grandes bendiciones. La historia de la viuda persistente, narrada en Lucas, nos muestra que la insistencia en la oración, aun frente a la aparente indiferencia, es recompensada en el tiempo perfecto de Dios. Cada vez que persistimos en nuestra fe, reafirmamos nuestra confianza en que, aunque el cambio no se vea de inmediato, la obra del Espíritu está en marcha, transformando silenciosamente nuestra realidad y preparándonos para recibir lo mejor. Cuando la fe y la expectativa se combinan, se crea un ambiente propicio para la transformación total. Esta actitud nos libera de la ansiedad y el miedo a lo desconocido, permitiéndonos vivir con una confianza que trasciende lo material y se adentra en el reino de la promesa divina. Así, cada oración se convierte en una manifestación de esa fe vibrante y de una esperanza que se renueva con cada amanecer. La certeza de que Dios escucha y responde no solo nos fortalece, sino que nos impulsa a vivir con propósito y a compartir el testimonio de su amor en cada paso que damos. En definitiva, pedir con fe y expectativa es el complemento perfecto para la sinceridad con la que nos presentamos ante Dios. Es un llamado a confiar sin reservas, a dejar de lado las dudas y a abrazar la certeza de que cada petición es atendida en el momento exacto y de la manera que el Creador ha dispuesto.
Esta fe activa se traduce en acciones concretas, en una vida transformada por la esperanza y en la convicción de que, sin importar los obstáculos, el poder del Espíritu Santo está presente para guiarnos, fortalecer nuestros pasos y llenar cada rincón de nuestras vidas con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al cultivar una actitud de fe inquebrantable y de expectativa viva, nos abrimos a un mundo de posibilidades, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y cada respuesta divina es la confirmación de un amor que nunca falla. Con cada día que pasa, la experiencia de pedir con fe y esperar con esperanza nos lleva a un estado de comunión más profundo, haciendo de nuestra vida un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo. Esta fe, que se fortalece en la adversidad, se convierte en la luz que guía nuestros pasos y en el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tempestades, recordándonos siempre que, en el amor inagotable de Dios, cada oración tiene un eco eterno. El tercer paso para abrirnos al Espíritu Santo y permitir que su poder obre en nuestras vidas consiste en estar dispuestos a ser transformados. Este proceso no se reduce a recibir un don o a obtener una bendición momentánea, sino a entregar nuestra vida entera para que Dios la moldee y la haga semejante a la imagen de su Hijo, Jesucristo. La transformación que el Espíritu obrea en nosotros es profunda y abarca cada aspecto de nuestro ser, lo que implica dejar atrás todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual y abrazar un proceso continuo de renovación interna. Es un llamado a despojarnos de lo viejo para dar paso a lo nuevo, a renunciar a hábitos, actitudes y patrones que nos alejan de la voluntad de Dios y nos mantienen atados a una existencia limitada y carente de su verdadera plenitud. Cuando aceptamos ser transformados por el Espíritu Santo, reconocemos que nuestra identidad y nuestro modo de vivir no son suficientes para alcanzar la vida abundante que Dios nos promete. En nuestra debilidad y fragilidad, encontramos la oportunidad para que la gracia divina actúe con poder, restaurando lo que estaba roto y renovando cada parte de nuestro ser. Este proceso implica una entrega total y voluntaria, donde cada pensamiento, cada acción y cada decisión es sometida a la dirección del Espíritu. Al aceptar esta transformación, permitimos que Dios reconfigure nuestro interior, cambiando no solo nuestra manera de actuar, sino la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. La transformación del espíritu no es algo que ocurra de manera automática o sin esfuerzo, requiere de nuestra participación activa y de un compromiso sincero para dejar atrás aquello que nos limita. Es necesario reconocer, con humildad, que muchos de nuestros comportamientos y actitudes han sido moldeados por experiencias pasadas, por miedos y por una cultura que a menudo valora lo superficial sobre lo esencial. Así como en un proceso de renovación personal se requiere soltar viejas costumbres para poder experimentar algo nuevo, así también en nuestra vida espiritual debemos estar dispuestos a renunciar a aquellos elementos que obstaculizan la acción transformadora de Dios. Esta renuncia no implica un acto de autorrechazo, sino más bien un reconocimiento de que lo que una vez fue útil para nosotros ha quedado obsoleto y ya no contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Es un acto de valentía el decidir abandonar las viejas formas de pensar y actuar, y de abrir el corazón a una nueva manera de vivir guiada por la sabiduría y el amor de Dios. Este cambio interno es el reflejo de una lucha constante entre nuestra naturaleza caída y la renovación que el Espíritu ofrece. Esa lucha, descrita en las Escrituras, es un conflicto entre la carne y el Espíritu, donde cada decisión que tomamos se convierte en una oportunidad para elegir el camino de la vida o el del egoísmo y la autolimitación. El Espíritu Santo nos llama a mirar más allá de lo inmediato y a enfocarnos en la transformación que se produce en lo profundo de nuestro ser. Nos invita a renovar nuestra mente, a cambiar la forma en que pensamos y a ver la vida desde la perspectiva divina.
Esta renovación de la mente es fundamental, ya que nuestros pensamientos y actitudes determinan en gran medida nuestras acciones y, en consecuencia, nuestra realidad diaria. Al permitir que el Espíritu transforme nuestra forma de pensar, comenzamos a ver el mundo de manera distinta, reconociendo la presencia de Dios en cada situación, incluso en aquellas que parecen difíciles o desalentadoras. Esa transformación mental se refleja en un cambio de corazón, en una apertura para amar, perdonar y actuar con compasión y humildad. La transformación que opera el Espíritu se manifiesta en la manera en que interactuamos con los demás. Cuando somos transformados, dejamos de responder con actitudes egoístas o defensivas y comenzamos a actuar de acuerdo con los principios del amor y la misericordia. Las relaciones se enriquecen, los conflictos se resuelven con entendimiento y la paz se instala en medio de las adversidades. Este cambio no es superficial, sino que se hace evidente en la producción de frutos que reflejan el carácter de Cristo, tales como la paciencia, la bondad y la mansedumbre. Estos frutos son el resultado natural de un corazón que ha sido renovado y que se rinde ante la dirección del Espíritu, permitiendo que Dios trabaje en cada aspecto de nuestra vida. Aceptar la transformación también significa estar dispuestos a enfrentar los desafíos que implica un cambio interior. Muchas veces, lo que nos impide crecer espiritualmente no es algo externo, sino las barreras que nosotros mismos hemos erigido. El orgullo, el temor y la resistencia al cambio son obstáculos que debemos identificar y superar. Esta lucha interna es parte del proceso de santificación, donde la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios. Cada vez que elegimos la humildad sobre el orgullo, o la paciencia sobre la impaciencia, estamos dando un paso hacia una mayor conformidad con la imagen de Cristo. No se trata de lograr la perfección de inmediato, sino de un avance constante hacia la madurez espiritual, reconociendo que cada día es una nueva oportunidad para crecer y para ser transformados. En este camino de transformación, la obediencia juega un papel crucial. El Espíritu nos guía, nos enseña y nos recuerda constantemente la verdad de la palabra de Dios, pero para que esa guía tenga efecto, debemos estar dispuestos a obedecerla. La obediencia no siempre es sencilla, ya que a menudo implica abandonar lo familiar y aventurarse en lo desconocido. Sin embargo, es en ese acto de obediencia donde encontramos la verdadera libertad y la plenitud de la vida en Cristo. Al seguir la dirección del Espíritu, aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios, aun cuando sus caminos no sean los que nosotros habíamos planeado. Esa confianza se convierte en el fundamento de una fe robusta y de una vida que se rinde completamente al amor transformador de Dios. El proceso de ser transformados por el Espíritu es continuo y requiere perseverancia. Es una jornada en la que cada día se nos presenta la oportunidad de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Aunque el camino pueda estar lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, la promesa de Dios nos asegura que, a medida que avanzamos en obediencia, experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no proviene de circunstancias externas, sino del profundo conocimiento de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y de que su amor nos sostiene en todo momento. La transformación interior no solo impacta nuestra relación personal con Dios, sino que también se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Una mente renovada y un corazón obediente generan un cambio que se refleja en nuestra manera de vivir, en cómo enfrentamos las pruebas y en cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Los frutos de esta transformación se manifiestan en actos de amor desinteresado, en la generosidad hacia los demás y en una actitud de servicio que busca el bien común. Así, la transformación operada por el Espíritu no es solo una experiencia individual, sino que tiene el potencial de transformar comunidades y, en última instancia, el mundo.
Estar dispuestos a ser transformados también implica reconocer que el cambio es un proceso gradual y que cada paso, por pequeño que parezca, es significativo. Es importante no desanimarse ante las recaídas o los tropiezos, pues la transformación es una labor diaria que requiere de paciencia y constancia. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos y de permitir que el Espíritu nos vuelva a guiar por el camino de la verdad. Esta lucha constante contra nuestras debilidades es parte integral del proceso de santificación y nos permite crecer en resiliencia y en confianza en la fidelidad de Dios. Cuando finalmente abrazamos la transformación que el Espíritu Santo desea obrar en nosotros, experimentamos una renovación tan profunda que nuestra vida adquiere un nuevo sentido. La esperanza y la paz se instalan en nuestro interior y la dirección divina se vuelve evidente en cada aspecto de nuestra existencia. Es un estado de plenitud en el que dejamos atrás las cadenas del pasado y nos abrimos a la posibilidad de una vida en la que el amor y la gracia de Dios fluyen libremente, guiando cada decisión y cada acción. Esta transformación se refleja también en la manera en que enfrentamos el futuro. Al ser renovados, dejamos de vivir en el temor o la incertidumbre y comenzamos a mirar hacia adelante con una perspectiva de fe y de esperanza. Sabemos que, sin importar lo que suceda, el Espíritu Santo nos acompaña y nos fortalece, dándonos la seguridad de que cada desafío es una oportunidad para crecer y para experimentar el amor inagotable de Dios. Esta certeza nos impulsa a vivir de manera audaz y a compartir el testimonio de una vida transformada, inspirando a otros a buscar la misma renovación que nosotros hemos encontrado. En definitiva, estar dispuestos a ser transformados por el Espíritu Santo es un compromiso total con la obra de Dios en nosotros. Es el acto de renunciar a lo viejo y de abrazar el proceso de cambio que nos conduce a ser más como Cristo. Esta transformación no es una meta que se alcanza de inmediato, sino un camino continuo de crecimiento, obediencia y fe. Al permitir que el Espíritu renueve nuestro interior, descubrimos una vida llena de propósito, de paz y de un amor que trasciende toda comprensión humana. Es en esta entrega total y en esta disposición a ser transformados donde encontramos la verdadera esencia de una vida guiada por el Espíritu, una vida que refleja la luz y la gloria de Dios en cada paso que damos. El cuarto paso consiste en aprender a obedecer la guía del Espíritu Santo, un aspecto esencial para experimentar la plenitud de su obra en nuestras vidas. Este paso nos invita a reconocer que el acompañamiento del Espíritu no se limita a ofrecer consuelo o inspiración, sino que también se manifiesta en una dirección clara y constante en nuestras decisiones diarias. Obedecer esa guía implica un compromiso profundo, donde dejamos de depender únicamente de nuestro propio entendimiento para entregar cada área de nuestra vida a la dirección divina. Se trata de abrirnos a una sabiduría superior, de confiar en que lo que el Espíritu nos indica es lo mejor, aun cuando nuestras circunstancias o nuestro razonamiento humano parezcan sugerir otra cosa. La experiencia de recibir la guía del Espíritu se manifiesta de muchas formas, a menudo a través de impresiones internas, convicciones profundas o una sensación de paz que nos orienta hacia la decisión correcta. Estas señales no son ruidos ensordecedores ni manifestaciones espectaculares, sino indicios sutiles que, cuando estamos atentos y en sintonía con la voz interior, nos muestran el camino a seguir. Es en esos momentos de silencio y reflexión en los que nos apartamos de las distracciones del mundo, cuando podemos realmente discernir el susurro de la dirección divina. La lectura constante de las Escrituras. La oración y la meditación se convierten en prácticas vitales para afinar este oído espiritual y distinguir entre lo que proviene de una verdadera guía y aquello que surge de inquietudes pasajeras o de influencias externas. El acto de obedecer lo que el Espíritu nos indica no es siempre sencillo.
Requiere un coraje interior para dejar de lado nuestros propios deseos y planes y aceptar que, a veces, el camino que se abre ante nosotros es diferente al que habíamos imaginado. Esta entrega, sin embargo, es la llave que abre la puerta a una vida más plena y auténtica. Al confiar en la dirección que recibimos, permitimos que una fuerza transformadora actúe en nosotros, guiándonos hacia decisiones que, a la postre, nos llenarán de paz y satisfacción. Es en este acto de sumisión consciente, cuando renunciamos a la autoconfianza excesiva y nos abrimos a la posibilidad de ser guiados por una sabiduría mayor, que empezamos a experimentar un cambio profundo en nuestra existencia. Muchas veces, la voz del Espíritu se hace presente en forma de convicciones morales que nos impulsan a actuar de manera coherente con nuestros valores más elevados. Por ejemplo, puede manifestarse en la sensación de paz al decidir perdonar a alguien que nos ha ofendido, o en el impulso de dar un paso valiente para ayudar a alguien en necesidad, aun cuando ello implique un sacrificio personal. Estos momentos de obediencia son verdaderamente transformadores, pues nos permiten vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y justicia que el Espíritu quiere que manifestemos. Es en esas ocasiones cuando comprendemos que cada acto de obediencia no solo beneficia nuestro propio crecimiento espiritual, sino que también impacta positivamente en la vida de quienes nos rodean. Obedecer la guía del Espíritu es un proceso que se fortalece con la práctica. Cuanto más nos esforzamos en estar atentos a su dirección y en actuar en consecuencia, más clara se vuelve su voz. No se trata de un acto aislado, sino de una actitud constante que se refleja en todas nuestras decisiones, desde las grandes decisiones de la vida hasta los pequeños detalles cotidianos. Este caminar de obediencia implica también estar dispuestos a reconocer cuando nos equivocamos y a corregir el rumbo, siempre con la certeza de que la guía divina nos conduce hacia lo mejor. La humildad es un componente esencial en este proceso, pues reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no lo sabemos todo nos abre a recibir la ayuda y el consejo que el Espíritu quiere darnos. La obediencia a la dirección del Espíritu a menudo se pone a prueba en momentos de incertidumbre o en situaciones que requieren tomar decisiones difíciles. En esos momentos, el camino puede parecer oscuro o repleto de obstáculos, pero la fe en que la guía que recibimos es la correcta nos da la fuerza para seguir adelante. Cada vez que optamos por actuar conforme a esa dirección, estamos afirmando nuestra confianza en un propósito mayor que trasciende nuestras propias capacidades y limitaciones. Es en esos momentos de desafío cuando se forja un carácter resiliente y una fe profunda, capaz de resistir las adversidades y de transformar cada dificultad en una oportunidad para crecer espiritualmente. Vivir en obediencia a la guía del Espíritu también implica cultivar una constante actitud de discernimiento. No toda impresión interna es necesariamente de origen divino, por lo que es importante contrastar lo que sentimos con los principios y valores que hemos aprendido a través de la lectura de la Biblia y de la experiencia compartida con otros creyentes. Esta práctica de discernir y contrastar nos ayuda a evitar confusiones y a actuar con mayor seguridad, permitiéndonos distinguir entre impulsos momentáneos y convicciones duraderas. A medida que cultivamos este sentido de discernimiento, nuestra capacidad para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios se fortalece y la obediencia se convierte en un hábito que transforma nuestro diario vivir. El impacto de obedecer la guía del Espíritu se extiende mucho más allá de nuestras decisiones individuales. Influye también en la manera en que nos relacionamos con los demás y en la forma en que vivimos nuestra fe de manera integral. Cuando nuestras acciones reflejan una disposición genuina a seguir la dirección divina, inspiramos a otros a buscar esa misma conexión con la sabiduría superior. Los testimonios de quienes han experimentado la bendición de la obediencia son innumerables,
desde historias de reconciliación y perdón hasta relatos de cambios radicales en la vida personal y profesional. Cada acto de obediencia, por modesto que parezca, tiene el potencial de ser un faro de luz en un mundo que a menudo se siente perdido y sin rumbo. La confianza en la guía del Espíritu se fortalece también al recordar que, a pesar de las incertidumbres del camino, cada paso dado en obediencia es una manifestación de fe en el plan perfecto que se despliega en nuestras vidas. Esa confianza nos permite dejar de lado la necesidad de controlar cada detalle y abrazar la idea de que hay una fuerza que, con amor y sabiduría, dirige nuestros pasos hacia un destino lleno de esperanza y renovación. Al confiar en esta guía, liberamos nuestro espíritu del peso de la duda y del temor y nos abrimos a la posibilidad de experimentar una transformación profunda que se refleja en cada aspecto de nuestro ser. El proceso de obedecer también requiere de una comunidad de apoyo. Compartir nuestras experiencias, inquietudes y logros con otros que están en el mismo camino nos ayuda a reforzar nuestra fe y a mantenernos firmes en nuestra decisión de seguir la guía del Espíritu. Las reuniones de oración, los grupos de estudio y las conversaciones sinceras con amigos espirituales son espacios donde podemos intercambiar testimonios y aprender de la experiencia colectiva. Esta comunión de fe no solo nos anima a persistir en la obediencia, sino que también nos proporciona una perspectiva más amplia sobre cómo la guía divina actúa en diversas circunstancias, confirmando que, en cada situación, el propósito es siempre el bien. Cada decisión tomada en obediencia a la voz del Espíritu es una declaración de fe y un acto de amor. Al decidir confiar en su dirección, nos convertimos en instrumentos de una voluntad que busca transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La obediencia se convierte en un camino de liberación, donde dejamos de lado nuestras inseguridades y limitaciones para abrazar una vida plena, guiada por la certeza de que cada paso es parte de un plan mayor. La paz que se experimenta al vivir en esta sintonía es inigualable, pues proviene de la convicción de que, al entregar nuestras decisiones a la guía del Espíritu, estamos participando en una obra transformadora que nos eleva y nos renueva en lo más profundo. En definitiva, el cuarto paso para experimentar la plenitud del Espíritu en nuestras vidas es aprender a obedecer su guía. Esta obediencia no es un acto pasajero ni una simple respuesta a un impulso momentáneo, sino una decisión consciente y constante de confiar en la dirección divina, de actuar con valentía y de dejarse transformar por una sabiduría superior. Al hacerlo, descubrimos que cada momento de obediencia abre una puerta a nuevas bendiciones, a una paz que sobrepasa toda comprensión y a una vida que refleja el amor y el propósito de Dios en cada uno de sus detalles. Vivir en obediencia a la guía del Espíritu es, en última instancia, la expresión más auténtica de una fe que se rinde y se deja llevar por la corriente de una sabiduría que siempre busca lo mejor para nosotros. El quinto paso en nuestro caminar con Dios es aprender a vivir en la presencia del Espíritu Santo, un aspecto fundamental para experimentar la transformación espiritual y la plenitud en nuestra vida diaria. Este paso no se trata únicamente de invocar al Espíritu en momentos específicos de necesidad o de crisis, sino de cultivar una vida continua en la que seamos conscientes de su presencia en cada instante. Vivir en la presencia del Espíritu significa reconocer que su guía, consuelo y fortaleza están disponibles para nosotros en todo momento y que su influencia puede transformar cada aspecto de nuestra existencia. Desde nuestras decisiones más trascendentales hasta los detalles más cotidianos. Al abrazar esta realidad, entendemos que el Espíritu no es un visitante pasajero, sino una presencia constante que se manifiesta en cada acción, pensamiento y sentimiento. Esta conciencia nos invita a integrar la oración y la reflexión en nuestra rutina diaria, no limitándolas a tiempos formales de adoración, sino extendiéndolas a lo largo de todo el día.
Se trata de desarrollar una actitud de comunión permanente en la que cada momento se convierte en una oportunidad para dialogar con Dios, para escuchar su voz en medio del bullicio del mundo y para reconocer su obra en nuestras vidas. Para vivir en la presencia del Espíritu, es esencial aprender a detenernos y a sintonizar nuestro corazón con la voz interior que nos guía. En medio de las ocupaciones, cuando el ruido y las distracciones parecen dominar, es importante encontrar espacios de silencio y recogimiento, donde podamos apartarnos temporalmente del ajetreo y abrirnos a la inspiración divina. Esta práctica, que puede parecer sencilla, es en realidad un ejercicio de gran disciplina espiritual, ya que nos exige priorizar lo trascendente sobre lo inmediato y establecer una conexión íntima con lo que es eterno. Es en esos momentos de quietud donde el Espíritu nos revela sus impulsos, a veces a través de una palabra suave, otras mediante una sensación de paz que nos confirma que estamos en el camino correcto. Vivir en la presencia del Espíritu implica también transformar nuestra manera de relacionarnos con el entorno y con las personas. Cuando somos conscientes de que Dios habita en nosotros y nos acompaña, nuestras actitudes cambian, la ansiedad y el temor se disipan, y en su lugar brota una confianza serena que se traduce en acciones llenas de amor, compasión y paciencia. Esta transformación se manifiesta en pequeños gestos, como el trato amable con los demás, la disposición para perdonar y el interés genuino por servir y ayudar, incluso cuando ello no nos reporta beneficios inmediatos. Cada acto, por insignificante que parezca, se convierte en un reflejo de esa presencia constante, haciendo que nuestra vida se llene de un sentido profundo y una dirección que trasciende lo mundano. Una forma práctica de cultivar esta vivencia es incorporar la oración sin cesar, no entendida como estar continuamente en un estado formal de oración, sino como una actitud del corazón que se mantiene en constante diálogo con Dios. Esto puede lograrse mediante breves momentos de reflexión a lo largo del día, al iniciar cualquier actividad o al enfrentarnos a decisiones importantes. Con el tiempo, este hábito nos permite ver cada circunstancia, ya sea en el trabajo, en el estudio o en el hogar, como una oportunidad para reconocer la mano de Dios actuando en nuestras vidas. De este modo, la presencia del Espíritu se vuelve tan natural como respirar, y cada paso que damos se acompaña de la certeza de que nunca estamos solos. Vivir en la presencia del Espíritu no solo nos da consuelo y dirección, sino que también nos capacita para enfrentar las adversidades con una paz que sobrepasa cualquier comprensión humana. Esa paz interior se instala cuando comprendemos que, sin importar lo que suceda en el exterior, hay una fuerza inmutable y amorosa que nos sostiene. Esta seguridad, basada en la experiencia personal de la guía divina, nos ayuda a enfrentar momentos de crisis o incertidumbre con serenidad y a ver en cada dificultad la posibilidad de crecimiento y aprendizaje. Así, incluso en medio de pruebas, podemos encontrar gozo y esperanza, sabiendo que el Espíritu está obrando para transformarnos y para fortalecer nuestra fe. El fruto de vivir en la presencia del Espíritu se refleja también en la manera en que nos transformamos internamente. A medida que permitimos que su influencia penetre en cada aspecto de nuestro ser, experimentamos una renovación continua de nuestra mente y de nuestro corazón. Nuestros pensamientos se alinean con principios más elevados, y nuestras decisiones se vuelven cada vez más coherentes con el amor y la justicia. Esta transformación interior nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, fomentando un espíritu de solidaridad y compromiso con quienes nos rodean. Es como si, al estar en comunión constante con lo divino, se abriera en nosotros un pozo de recursos inagotables, capaces de inspirarnos a actuar con generosidad y a ser testigos de una fe viva y activa. Además, vivir en la presencia del Espíritu nos desafía a abandonar la tentación de vivir en piloto automático, en un estado de indiferencia ante lo que acontece a nuestro alrededor.
Al ser conscientes de que cada momento es una oportunidad para encontrarnos con Dios, aprendemos a valorar la importancia de la atención plena, de estar presentes en el aquí y el ahora. Esta actitud nos permite reconocer la belleza en lo cotidiano y descubrir que incluso en las tareas más simples se esconde la oportunidad de una experiencia espiritual. Es en esos instantes, cuando la vida se revela en su plenitud, que sentimos el amor y la guía del Espíritu y entendemos que nuestra existencia tiene un propósito que va más allá de lo material. La vivencia diaria de la presencia del Espíritu también tiene un impacto significativo en nuestra forma de enfrentar las relaciones interpersonales. Al reconocer que en cada encuentro hay una chispa de lo divino, nos volvemos más comprensivos y tolerantes, dispuestos a ver más allá de las fallas y debilidades de los demás. Esta perspectiva nos impulsa a actuar con empatía y a buscar la reconciliación en lugar del conflicto, transformando nuestras interacciones en oportunidades para reflejar el amor incondicional de Dios. De esta manera, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la presencia del Espíritu, irradiando paz y amor a nuestro entorno y siendo fuente de inspiración para quienes aún no han descubierto esa conexión íntima con lo divino. La práctica de vivir en la presencia del Espíritu requiere también de una constante renovación de nuestros compromisos y de nuestra disposición para aprender y crecer. No es un estado que se alcanza de forma instantánea, sino un proceso continuo que se va profundizando a lo largo del tiempo. Cada experiencia, ya sea positiva o desafiante, se convierte en una lección que nos acerca más a la verdad de la presencia divina en nuestra vida. En este proceso, la reflexión y el autoexamen se vuelven herramientas valiosas para identificar áreas en las que podemos mejorar y para agradecer las bendiciones que recibimos día a día. Al cultivar esta actitud de aprendizaje constante, nos volvemos más receptivos a la guía del Espíritu y más capaces de integrar su influencia en cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, vivir en la presencia del Espíritu es, en esencia, un llamado a ser portadores de luz y esperanza en un mundo que a menudo se siente desprovisto de ambos. Al experimentar la paz, el gozo y la transformación que provienen de una comunión íntima con Dios, somos impulsados a compartir ese regalo con los demás. Nuestro testimonio, alimentado por una vida vivida en plena conciencia de la presencia divina, se convierte en un faro que guía a otros hacia una relación más profunda y auténtica con Dios. En cada gesto de amor, en cada palabra de aliento y en cada acto de servicio, reflejamos la maravilla de vivir en la presencia del Espíritu, demostrando que una vida plena y abundante es posible cuando nos entregamos a la guía y al amor que nos ofrece lo divino. En definitiva, el quinto paso en nuestro caminar con Dios nos invita a vivir de forma constante en la presencia del Espíritu Santo, haciendo de su compañía el motor que impulsa cada acción, pensamiento y decisión. Esta vivencia no se limita a momentos aislados o a tiempos específicos de devoción, sino que se extiende a toda nuestra vida, transformando lo cotidiano en una experiencia de encuentro con lo divino. Al aprender a reconocer y a abrazar esta presencia, encontramos en cada día una fuente inagotable de paz, gozo y dirección, y nos convertimos en instrumentos del amor y la esperanza que Dios desea compartir con el mundo. Vivir en la presencia del Espíritu es, en última instancia, el camino hacia una existencia plena, en la que cada instante se enriquece con la certeza de que no estamos solos, sino que estamos acompañados por una fuerza transformadora que nos guía, nos consuela y nos capacita para cumplir el propósito que se nos ha encomendado. El sexto paso en nuestro camino espiritual consiste en ser receptivos a los dones del Espíritu Santo. Un proceso que nos invita a abrir nuestro corazón y mente para recibir aquello que Dios nos ofrece para edificar y fortalecer a su pueblo. Este paso no es solamente para nuestro beneficio personal, sino que tiene un propósito mayor: contribuir al crecimiento y unidad de la comunidad cristiana.
La apertura a estos dones nos permite experimentar una conexión más profunda con Dios y vivir una vida llena de significado, en la que cada don se utiliza para servir y beneficiar a los demás, reflejando el amor y la sabiduría divina en nuestras acciones diarias. Cuando hablamos de ser receptivos a los dones del Espíritu, nos referimos a estar dispuestos a reconocer y aceptar aquellos regalos espirituales que el Espíritu distribuye según su voluntad. Estos dones no son el resultado de nuestro esfuerzo o mérito, sino que son manifestaciones de la gracia de Dios, otorgadas para que podamos cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La Escritura nos recuerda en varias ocasiones que el Espíritu reparte estos dones de manera soberana, adaptándolos a las necesidades y al servicio de la Iglesia, de modo que cada miembro pueda contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. La receptividad a estos dones implica una actitud de humildad y apertura, en la que dejamos de lado nuestro orgullo y nuestras propias expectativas para aceptar lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces, las personas se sienten inseguras o temerosas de no estar a la altura de lo que se espera cuando se trata de recibir un don espiritual. Sin embargo, es importante entender que cada don tiene un valor único y que no hay dos dones iguales. La diversidad de dones es lo que enriquece la vida de la Iglesia, permitiendo que se complementen y fortalezcan mutuamente sin que uno se considere superior a otro. Esta diversidad nos enseña que el poder del Espíritu se manifiesta de muchas maneras y que cada regalo es esencial para el funcionamiento armonioso del cuerpo de Cristo. Ser receptivos a los dones del Espíritu requiere que primero reconozcamos la importancia de dejar de lado cualquier actitud de autosuficiencia. Es un acto de fe aceptar que lo que el Espíritu nos ofrece no se basa en nuestros logros personales, sino en la gracia y el amor incondicional de Dios. Este reconocimiento nos lleva a una disposición de recibir con gratitud y sin reservas, entendiendo que los dones no son para nuestra gloria personal, sino para el beneficio colectivo de la comunidad cristiana. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos vivos a través de los cuales el amor de Dios se derrama y se manifiesta en formas prácticas y transformadoras. La experiencia de ser receptivos a los dones espirituales se traduce en un crecimiento personal que impacta tanto nuestra vida interior como nuestras relaciones con los demás. Cuando permitimos que el Espíritu actúe en nosotros, comenzamos a ver cambios en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Estos dones nos dotan de capacidades y virtudes que, al manifestarse en nuestra conducta, inspiran a otros a buscar una conexión más profunda con Dios. Así, cada don se convierte en un testimonio viviente de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, y su uso correcto contribuye a crear un ambiente de unidad y amor que trasciende las diferencias individuales. Aceptar y cultivar estos dones implica un proceso de aprendizaje y madurez. No siempre recibimos de inmediato una comprensión completa sobre cómo aplicar el don que se nos ha otorgado, pero a medida que nos acercamos a Dios con humildad y persistencia, Él nos guía para que podamos desarrollarlo y utilizarlo de manera efectiva. Este proceso es continuo y requiere dedicación, oración y, sobre todo, una profunda confianza en la provisión del Espíritu. La disposición a aprender y a crecer espiritualmente es clave para que los dones no se queden en un mero potencial sin explotar, sino que se traduzcan en acciones concretas que edifiquen a la Iglesia y beneficien a quienes nos rodean. En la práctica, ser receptivos a los dones del Espíritu significa estar atentos a las oportunidades que se presentan en nuestro entorno para servir y para manifestar las cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Ya sea a través de la enseñanza, el servicio, el ánimo, la sanidad o cualquier otro don, la manera en que lo utilizamos marca la diferencia en la vida de quienes interactúan con nosotros. Al entregar nuestros dones sin esperar reconocimiento personal, nos convertimos en un reflejo del amor de Dios.
mostrando que el verdadero valor de estos regalos radica en su capacidad para transformar vidas y para construir una comunidad basada en el apoyo mutuo y la solidaridad. Es común que en ocasiones surjan dudas o comparaciones cuando observamos los dones que otros han recibido. Sin embargo, es fundamental recordar que cada don es otorgado de manera única y que la verdadera belleza de la comunidad cristiana reside en la diversidad de sus miembros. No se trata de competir por el don más impresionante, sino de reconocer que cada uno aporta algo indispensable para el bienestar general. Esta perspectiva nos ayuda a cultivar un ambiente de cooperación y respeto, en el que la envidia y la competencia dejan paso a la unidad y a la colaboración. La actitud receptiva se fortalece cuando entendemos que la suma de todos nuestros dones contribuye a un fin mayor, la glorificación de Dios y la expansión de su reino en la tierra. La oración juega un papel crucial en este proceso de receptividad. Es a través de la comunicación constante con Dios que podemos discernir cuál es el don que el Espíritu ha puesto en nuestra vida y cómo podemos desarrollarlo. La oración nos permite abrir nuestro corazón a las enseñanzas y a la dirección divina, ayudándonos a identificar nuestras fortalezas y áreas de mejora. Al dedicar tiempo a la reflexión y a la meditación en la palabra, fortalecemos nuestra conexión con el Espíritu y nos preparamos para recibir y utilizar los dones que Él nos ofrece. Este diálogo continuo con Dios es esencial para que podamos actuar con sabiduría y con una comprensión clara de que cada don es parte de un plan mayor, diseñado para edificar a la Iglesia y para manifestar el amor de Cristo en el mundo. El impacto de ser receptivos a los dones del Espíritu se extiende más allá de nuestro crecimiento personal, tiene un efecto multiplicador en la comunidad de creyentes. Cuando cada miembro se compromete a reconocer y a desarrollar su don, la Iglesia entera se fortalece y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. La unión de talentos y capacidades diversas crea un ambiente en el que el amor, la compasión y la solidaridad son la norma, y donde cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un bien mayor. Esta sinergia espiritual es el fundamento sobre el cual se construyen comunidades vibrantes y resilientes, capaces de enfrentar los desafíos del mundo con una fe inquebrantable y un compromiso sincero con el servicio. En definitiva, ser receptivos a los dones del Espíritu Santo es un llamado a dejar que la gracia de Dios fluya a través de nosotros de manera plena y sin reservas. Es un paso que nos invita a abandonar la autolimitación y a abrazar el potencial que cada uno de nosotros posee para servir y para transformar vidas. La disposición a recibir estos dones es, en sí misma, un acto de fe y de amor que nos conecta con la esencia misma del Evangelio y con el propósito que Dios tiene para su Iglesia. Al vivir en esta apertura, no solo crecemos en nuestra propia fe, sino que también nos convertimos en instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean, reflejando la luz y el amor de Cristo en cada acción. Este proceso requiere tiempo, dedicación y una actitud de constante aprendizaje, pero los frutos que se derivan de ello son incalculables. Cada don que se desarrolla y se utiliza para el servicio de los demás es una manifestación tangible del poder de Dios en la tierra. Un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el amor desinteresado. Así, al ser receptivos a los dones del Espíritu, abrimos las puertas a una vida plena y abundante, en la que cada uno de nosotros puede contribuir de manera única y significativa al avance del reino de Dios. En conclusión, el sexto paso en nuestro viaje espiritual nos llama a ser receptivos a los dones que el Espíritu Santo nos ofrece. Reconociendo que estos regalos son parte integral del propósito divino para nuestra vida y para la comunidad de creyentes. Es un proceso que nos invita a dejar atrás el ego, a abrazar la humildad y a vivir con una conciencia constante de que cada don es un instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo.
Al aceptar y desarrollar estos dones, no solo experimentamos un crecimiento personal profundo, sino que también contribuimos a crear un ambiente de unidad, amor y servicio, donde el poder transformador de Dios se manifiesta de forma tangible en cada acción y en cada palabra. Vivir receptivamente a los dones del Espíritu es, sin duda, un camino hacia una vida de mayor plenitud y significado, en la que cada uno de nosotros se convierte en un reflejo vivo del amor y la gracia divina. El séptimo paso en nuestro caminar espiritual es compartir lo que hemos recibido del Espíritu. Un acto que va mucho más allá de nuestras experiencias personales para convertirse en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Esta etapa es fundamental porque lo que hemos experimentado en nuestro interior no debe quedarse solo para nosotros, sino que debe fluir hacia quienes nos rodean y ayudar a otros a encontrar la esperanza y la salvación. Compartir lo que hemos recibido implica dejar que nuestra vida refleje la transformación que el Espíritu ha obrado en nuestro ser y a su vez, ser un instrumento a través del cual otros puedan acercarse a la luz de Cristo. El compartir es un acto de generosidad espiritual que nace de la convicción de que la gracia y el amor que hemos experimentado son regalos que no se deben guardar, sino que deben ser ofrecidos a aquellos que buscan un camino de renovación y paz. Al abrirnos y expresar con sinceridad nuestra experiencia, estamos respondiendo a un mandato que Jesús nos dejó, ser testigos de su amor y de la obra transformadora que ha realizado en nuestras vidas. Cada historia de fe, cada testimonio de superación y cada cambio interior que hemos experimentado se convierte en una herramienta poderosa para inspirar y guiar a quienes se sienten perdidos o desconectados. El proceso de compartir lo que hemos recibido del Espíritu es una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios. Al reconocer que la transformación que hemos vivido no es fruto de nuestro esfuerzo, sino de la acción divina en nosotros, nos sentimos motivados a extender ese mismo amor y esa misma esperanza a otros. Este compartir se da en diferentes formas, puede ser a través de palabras, mediante el ejemplo que damos en nuestro día a día o mediante actos concretos de servicio y compasión. Cuando nuestra vida se vuelve un reflejo sincero de lo que Dios ha hecho, las personas a nuestro alrededor pueden ver en nosotros una prueba tangible de que la salvación y la renovación son posibles, lo que a su vez les abre la puerta para buscar esa misma transformación en sus propias vidas. Compartir lo que hemos recibido no se limita a momentos específicos de predicación o a intervenciones formales en un contexto religioso, sino que se extiende a cada interacción cotidiana. Puede ser tan sencillo como una conversación en la que, de manera natural, mencionamos cómo la paz y la dirección que hemos hallado en nuestra fe nos han ayudado a superar desafíos. O tan significativo como dedicarnos a acompañar a alguien que atraviesa momentos difíciles, mostrándole con nuestras acciones el amor que hemos recibido. Esta forma de vivir la fe, en la que nuestras palabras y actos son coherentes y están impregnados del Espíritu, se convierte en una luz que ilumina el camino de otros. La autenticidad es clave en este proceso. No se trata de relatar historias adornadas para impresionar, sino de compartir con humildad y honestidad las experiencias reales que han cambiado nuestra forma de ver la vida. Cada uno de nosotros posee una historia única de transformación, y en esa diversidad radica la fuerza del testimonio cristiano. Algunas personas pueden haber experimentado cambios radicales en sus hábitos, superado adicciones o recuperado relaciones rotas, mientras que otras pueden haber encontrado en la fe un refugio para sobrellevar la ansiedad, el miedo o la soledad. Independientemente de la magnitud de la experiencia, cada testimonio es valioso porque demuestra que el Espíritu obra de manera personal y única en cada ser humano. Al compartir nuestras vivencias, contribuimos a derribar muros y a tender puentes entre aquellos que buscan respuestas y aquellos que han encontrado en Dios la fuerza para seguir adelante. El compartir se convierte,
además, en una forma de obediencia a la misión que Jesús encomendó a sus seguidores. El mandato de hacer discípulos y de llevar el mensaje de salvación no es una tarea reservada para un grupo selecto, sino una responsabilidad que recae sobre cada creyente. Cuando hablamos de lo que hemos recibido, estamos cumpliendo con esa misión de ser portadores de la buena nueva, de extender el alcance del amor de Dios a lugares y personas que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo. Este acto de dar testimonio es también un reflejo de la fe viva, es la evidencia de que la transformación que hemos experimentado tiene un propósito mayor y se expande para bendecir a otros. Compartir lo que hemos recibido del Espíritu también implica estar dispuestos a escuchar las historias de los demás y a aprender de ellas. En una comunidad de fe, cada testimonio se enriquece al ser compartido y al servir de inspiración para otros. Este intercambio crea un ambiente de crecimiento mutuo, donde las experiencias individuales se suman para formar un testimonio colectivo poderoso, capaz de impactar no solo a la iglesia, sino a toda la sociedad. Así, el compartir se convierte en un puente que une corazones y que permite que la esperanza y la redención se propaguen de manera orgánica y natural. El acto de compartir requiere de valentía, ya que no siempre es fácil exponer nuestras vulnerabilidades y nuestras batallas internas. Sin embargo, es precisamente en esa sinceridad donde radica la fuerza del testimonio cristiano. Al contar nuestras luchas y las victorias que hemos logrado a través de la fe, no solo ayudamos a otros a identificar sus propias dificultades, sino que también les mostramos que, en medio de la adversidad, hay una fuente de amor y de paz capaz de transformar cualquier situación. Este tipo de testimonio tiene el poder de derribar barreras, de inspirar a quienes se sienten desanimados y de dar esperanza a aquellos que han perdido el rumbo. Además, compartir lo que hemos recibido es un acto de liberación personal, pues al expresarlo, nos deshacemos de cargas que quizá habíamos llevado en silencio durante mucho tiempo. Al soltar nuestros testimonios, encontramos consuelo y fortalecemos nuestra propia fe, porque recordamos constantemente las bondades de Dios y la manera en que Él ha obrado en nuestras vidas. Este proceso de liberar y compartir nos ayuda a crecer en confianza y a reconocer que la verdadera fortaleza se encuentra en la comunidad, en el apoyo mutuo y en la intercesión colectiva. Cada vez que abrimos nuestro corazón y contamos nuestra experiencia, reafirmamos nuestro compromiso con la fe y renovamos el deseo de seguir sirviendo a Dios y a los demás. El compartir también es un proceso que se alimenta de la oración. Al orar, pedimos a Dios que nos dé las palabras adecuadas y que abra las puertas necesarias para que nuestro testimonio llegue a aquellos que necesitan escucharlo. La oración nos conecta con el Espíritu y nos permite discernir el momento y el lugar oportunos para compartir, creando oportunidades inesperadas para sembrar semillas de esperanza y amor. De esta manera, el compartir se vuelve una extensión natural de nuestro diálogo constante con Dios, donde cada conversación, cada gesto y cada acción se convierte en un reflejo de su gracia. El impacto del compartir se mide no solo en las conversiones o en los cambios visibles en la vida de los demás, sino en la manera en que nuestra vida se transforma continuamente. Al compartir, nos convertimos en instrumentos del amor divino, llevando la luz de Cristo a lugares oscuros y mostrando a otros que la salvación es una realidad accesible. El poder de nuestro testimonio radica en la autenticidad con la que vivimos nuestra fe, en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y en la capacidad de inspirar a otros a buscar esa transformación que nosotros mismos hemos experimentado. Cada relato personal es una invitación a descubrir la esperanza, a dejar atrás la desesperación y a abrazar una nueva vida llena de propósito. Finalmente, compartir lo que hemos recibido es también una forma de cumplir con el mandato de ser sal y luz en el mundo.
Al hacerlo, no solo estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, sino que también contribuimos a la construcción de una comunidad que refleja el amor, la justicia y la compasión de Cristo. Esta entrega desinteresada crea un legado de fe que trasciende el tiempo y que, poco a poco, va transformando la sociedad. Cuando nuestras vidas se convierten en testimonios vivientes del poder redentor de Dios, damos esperanza a generaciones enteras y sembramos la semilla de un futuro lleno de paz y de reconciliación. En resumen, el séptimo paso en el camino espiritual nos llama a compartir lo que hemos recibido del Espíritu, a ser testigos vivos del amor y la gracia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Este compartir no es un acto aislado, sino una práctica constante que se integra en nuestro día a día, haciendo que cada interacción y cada experiencia se conviertan en una oportunidad para transmitir la luz de Cristo. Al hacerlo, no solo cumplimos con el mandato que se nos ha encomendado, sino que también fortalecemos nuestra propia fe y contribuimos a la edificación de una comunidad unida y vibrante. Vivir el compartir es, en última instancia, abrir nuestras vidas a la posibilidad de transformar el mundo, permitiendo que la gracia de Dios se manifieste a través de nosotros para llevar consuelo, esperanza y amor a todos aquellos que nos rodean. Esos son los 7 pasos que te ayudarán a abrir tu corazón al Espíritu Santo y experimentar una vida llena de su poder y guía. Si has sentido el llamado de Dios a acercarte más al Espíritu Santo, estos pasos pueden marcar un antes y un después en tu caminar con Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente.